buenos días. Hoy 15 de mayo de 2013, nuevamente con su programa Brújula Comunitaria. Hoy tenemos un programa bien especial, pero antes nuestros créditos. Pueden conectarse con el canal a través de visionglobal.net.be y comunicarse con el programa a través de el Twitter @maxidonat, y pueden enviar sus correos a través de brújulacomunitaria@hotmail.com. Bien, hoy, como le dije, es un programa especial, va a estar dedicado un poco a la educación universitaria, y en base a eso vamos a comenzar con un artículo primordial de la Constitución, el artículo 102 de la Constitución, que nos revela que la educación es un derecho humano, por lo tanto está dentro de lo que son los derechos universales. Eso significa que está supraconstitucional, enmarcado dentro de nuestra Constitución. Es un deber social fundamental, por lo tanto es asimismo democrática, gratuita y obligatoria, y el Estado debe asumir como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. Eso significa desde educación maternal hasta la educación universitaria, ya que eso es lo que significa el Estado en su totalidad. El artículo 104 nos expresa que la educación debe estar a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado asimismo va a estimular su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea esta pública o privada, atendiendo a esta, la Constitución y a la ley. Y debe otorgarle un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión. Quiero recalcar justamente este último párrafo, donde constitucionalmente los docentes a todos los niveles, los docentes, el Estado debe garantizarles un régimen de trabajo y un nivel de vida acorde con su elevada misión. Cuando decimos su elevada misión, y todo el mundo sabe que la educación indudablemente es la base fundamental del desarrollo de nuestro país y de cualquier país del mundo. Sin educación no hay progreso, sin educación no hay nada. Bien, los profesores universitarios desde hace unos cuantos años vienen luchando por que se respete justamente ese nivel de vida acorde con esa elevada misión que ellos vienen desarrollando en el país, cosa que no ha sido respetada por el gobierno actual durante estos 14 años. Hemos luchado por obtener justamente esas reivindicaciones. Sin embargo, nosotros vemos otros sectores no menos importantes que sí han recibido una atención, que vamos a decir, preferencial, y en este caso los militares. Los militares han recibido desde el 2007 un 30%, en el 2010 recibieron un 40%, en el 2011 recibieron un 50%, y ahorita en el 2013 acaban de recibir un 40%. Eso suma 160% en apenas esos 6 años de trabajo. Entonces, lo cual es bueno para ellos, pero de la misma forma en que estos ciudadanos han recibido un reconocimiento a su trabajo, los profesores universitarios también deberíamos recibir un trato al menos igual. No estamos pidiendo que ese trato sea superior, pero al menos que recibamos un trato parecido, igual, como dicen, igualdad para todos, que es lo que reza nuestra Constitución. Además de eso, los militares tienen algunas primas que interesantemente están calculadas en base a las unidades tributarias. Eso hace que anualmente, de alguna forma, ellos reciban un aumento. Entonces, ese aumento a través de esas primas, como es el bono de útiles escolares, que hace años recibíamos los docentes, hoy ya eso ha desaparecido, incluyendo el personal obrero y administrativo. Los militares reciben una prima de 10 unidades tributarias
por año, por hijo, los bonos de juguetes, 6 unidades tributarias, una prima por transporte, para el caso de los tenientes es de una unidad tributaria, y una prima de profesionalización del orden del 12% en base a su escala de salario en el cual se encuentre el militar. Bien. Todo esto nos da un panorama de que efectivamente hay aparentemente un trato no igualitario dentro de lo que es la administración pública y sobre todo en el sector educativo. Entonces, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Rafael Espinosa, secretario de reclamos de FAPICU, y además de ello es una persona que ha estado trabajando fuertemente y presentando trabajos acordes y de cálculo sobre lo que son prestaciones sociales, homologaciones, todo lo que tiene que ver con lo que es los salarios de los profesores universitarios, y es como diríamos, una ficha importante de todos los gremios. A él acuden para ver cómo pueden presentar sus cálculos matemáticos a nivel de estas reivindicaciones salariales. Así que bienvenido, Rafael, en tu programa. Mucho gusto, gracias por la invitación. Entonces, hablaron cómo se encuentra el gremio universitario a nivel salarial, o haz un histórico de cómo hemos, así como decimos, este pequeño histórico de cómo los profesores o los militares han recibido, ¿cómo se llama? Esos aumentos salariales o esos incrementos salariales, cómo ha sucedido con los profesores universitarios en esto, al menos 6 años, comparándolo con los militares. Bueno, actualmente el reclamo fundamental de nuestros gremios, nuestras federaciones sindicales, se basa a partir del año 2004. Tú mencionaste una historia, si quieres vuelves a ponerla aparte de los militares. Ajá, ahí está. Fíjate que ellos tuvieron aumentos del 30, 40, 50, 40 en 4 periodos distintos. Nosotros hemos tenido un problema a nivel gremial, porque básicamente lo que reconoce el gremio universitario como últimas normas de homologación aplicadas bajo un convenio, bajo el mutuo acuerdo, si vamos al caso, se conoce desde 2002-2003, que fue la Gaceta Oficial que el entonces ministro Héctor Navarro publicó en noviembre de 2002. Ahí participaron los gremios, no con el porcentaje justo que determina el artículo 13 de las normas de homologación, pero sí hubo conversaciones. De ahí es la partida última del mutuo acuerdo entre los gremios y el Ejecutivo Nacional, o el CNU. A partir de 2004, el entonces presidente del Ejecutivo Nacional inició una escalada de decretos presidenciales, y se inobservó totalmente la participación de los gremios universitarios en esos acuerdos. Desde ahí se han estado denunciando la no aplicación de las normas sobre homologación de sueldo y beneficios adicionales, que es el instrumento jurídico legal que permite el incremento de sueldo bajo el sagrado precepto del mutuo acuerdo. Y esa es la pelea que estamos rindiendo los gremios en estos momentos. Lo hemos hecho durante años, pero lo que es fundamental para un mutuo acuerdo, que es la comisión que en esa época, antes del 99, podría decirse que era la comisión FAPU-Gobierno, porque hasta ese momento las normas de homologación le daban a la FAPU la exclusividad del convenio, de las conversaciones. Pero cuando entra la Constitución del 99, donde conjuntamente con la Ley Orgánica del Trabajo se obliga a los patronos a convenir con todos y cada uno de los actores
de trabajadores, entonces ya eso debería extenderse. Y entonces eso FAPU lo ha solventado porque siempre ha instalado la comisión intergremial, la intergremial universitaria, donde participa FAPICU, FENATES, FETRAESUB, que son sindicatos de universitarios administrativos y profesionales de las universidades. FAPICU es el de los institutos y colegios universitarios, y ahora universidades politécnicas territoriales. Y entonces esa comisión intergremial ha estado esperando desde el 2004 que se convoque a la comisión técnica de gremio-gobierno, pero por los decretos presidenciales que se ejecutaron y se dictaron desde el 2004, no hemos tenido participación directa en esos incrementos salariales. O sea que el incremento que ha sido otorgado bajo decreto no tiene nada que ver con las normas de homologación. No. ¿Cuál es, para que le explique a la gente un poco qué significa la norma de homologación? ¿Cuál es el porcentaje? ¿O cómo se define esa norma? Sí, fíjate que hay una disparidad de criterios con respecto a ese asunto, pero todo viene, es de origen. Las normas tienen por nombre normas sobre homologación de sueldos y beneficios adicionales. Y esas normas se dictaron por primera vez en Gaceta Oficial, resolución del CNU, cuando el entonces presidente del CNU y ministro a la vez, Felipe Montilla, la decretaron, que recuerde octubre de 1982. Pero las normas de homologación como tal tenían y tuvieron la pretensión fundamental de homologar los sueldos del tabulador de, por ejemplo, un agregado en esa época, antes del 82, un docente agregado en la ULA no tenía el mismo sueldo que el docente agregado en la UCB, aquí era más que allá, y cosas por el estilo. Entonces el espíritu de esas normas de homologación fue de homologación de todos esos sueldos. Se logró. Pero las normas de homologación dejó otras disposiciones que a la postre, ya con el tiempo, han sido mermadas en su aplicación. Y una de las que yo pudiera decir que una de las que sobrevive es la que determina el artículo 13, que es la forma de cómo incrementar los salarios, bajo la participación de FAPU, como lo dice expresamente el artículo, y conjuntamente aplicando la Constitución hay que invitar a los demás sectores de la vida universitaria. Ese artículo quedó ahí para la historia, ese artículo que ha quedado establecido, pudiera cambiarse bajo mutuo acuerdo con los mismos actores, pero no puede derogarse por nadie. Y hay otro artículo que yo diría que también quedó para la historia. Lo que yo digo que sobrevive de esas normas es el de las prestaciones sociales, que es el 8,5% de adelanto de intereses, y todos los adelantos que se hagan al final de la relación laboral es que se descuentan. Pero hay muchos artículos que para su época funcionaron, pero ya para esta época no funcionan, pero esos dos sí. Ahora, el artículo 13, como tú me preguntabas que explicara, el artículo 13 obliga al Consejo Nacional de Universidades, que es el máximo rector de políticas universitarias, a que tiene que revisar los salarios de un bienio. Por ejemplo, para acordar los salarios desde el año 2014, el CNU tiene que revisar los índices del costo de la vida 2012-2013. Entonces ahí es donde yo digo, y es mi criterio, según mi criterio particular de interpretación, que cuando obliga a revisar los 2 años anteriores, el índice y el costo de la vida, es porque tú tienes que revisar en cuánto se te depreció el sueldo que se fijó en 2012 con respecto a los índices de inflación 2012-2013. Por eso es que yo fijaría el sueldo 2014 por una indexación de los porcentajes de cierre de inflación 2012-2013. Fijo 2013. Ahora, ¿cómo fijo 2014? Con ese criterio. Ahora, ¿cómo fijo 2015? Porque como los sueldos dice la norma, tienen que revisarse cada 2 años, tendría que fijar 2015 para el 2016, a futuro, volver a revisar los sueldos de los 2013, 2014, 2015.
Ahora, ¿cómo fijo 2015 cuando ya fijé 2014 con ese criterio que dice el artículo 13? Bueno, bajo una estimación. Y la estimación es simplemente en cuánto se te va a depreciar el sueldo que acabas de fijar 2014, y la depreciación será con la inflación de cierre del 2014. Pero tú no la sabes porque no ha terminado. Para el momento de la discusión y negociación, tú no sabes cuánto va a cerrar. Tienes predicciones, estimado. Y entonces lo más que se hace es manejar el promedio de la inflación 2012-2013, y ese para ti sería el estimado de cierre de 2014, y en ese porcentaje es que tú incrementas el que acabas de fijar, y así y así estarías fijando, cumpliendo con la revisión de sueldos cada 2 años y fijando 2014-2015. Ahorita tendrías que fijar, que es la pelea de nosotros, 2012-2013. Claro. Y lo malo, bueno, pero así es que aplicarías las normas de homologación. Yo he redactado muchos documentos de cálculo en cuanto a eso. Ahorita estamos peleando 2012-2013, pero con el hueco de que tuvimos 2009-2010 en incrementos salariales, y por eso es que estamos pidiendo este reajuste 2009 en adelante. Eso significaría que, por ejemplo, un profesor en escala de agregado, que para los televidentes, en la educación universitaria, el ingreso de un profesor raso ingresa bajo la escala del instructor, que es un licenciado o ingeniero recién graduado, luego pasa a ser asistente, lo cual le obliga a tener una especialización por lo menos, y luego pasa a agregado, donde tiene que tener un posgrado al menos, ¿no? Y ahí luego están asociados y titular. Asociándolos a los militares, un titular viene siendo un general de brigada, y un instructor sería un teniente. ¿Okay? Entonces, un agregado estaría alrededor de un mayor, más que un mayor, estaría alrededor de ser el mayor sería como el asistente, y este sería como un teniente coronel. Teniente coronel, para tratar de ubicar a las personas que manejan esas escalas de sueldo. Entonces, ¿en cuánto estaría nuestro sueldo hoy como profesores universitarios, tomando la escala de un agregado, sumándole si de verdad se hubiese cumplido con lo que es las normas de homologación de 2009? ¿Y cuánto gana uno hoy en día? Sí, fíjate que en estos días publiqué un trabajo donde le hice un análisis a la evaluación de los incrementos de los salarios mínimos desde el 96, y lo comparé con los incrementos de los salarios de los profesores universitarios. Bueno, la curva, la relación que existe entre los sueldos, hablando de los sueldos de los docentes, la relación que existe, o la razón entre el sueldo de un profesor universitario y el salario mínimo establecido en cada año, es una curva que, como dirían mis amigos matemáticos, que es monótona, decreciente. Más que todo desde el 96 hasta ahora, la fecha en que el presidente Maduro decretó para mayo, para septiembre y para noviembre, en 3 partes. Entonces, el cociente entre el salario del profesor universitario, el más deprimente es el del auxiliar 1, que es la categoría más baja del escalafón, que ya para noviembre de 2013, en caso de que no se incrementen los salarios de los universitarios, las dos curvas se cruzan, pero la del salario mínimo, la evaluación siempre ha estado por debajo de todas las escalas de los profesores universitarios, pero para el auxiliar 1, en noviembre de 2013 se va a cruzar, o sea, esta va a estar por encima, la del salario mínimo, y ella va a estar por debajo. O sea, el auxiliar docente va a pasar a partir de noviembre, en caso de mantenerse esta situación de congelamiento de salario, por debajo del salario mínimo. Evidentemente yo creo que eso no lo van a permitir ¿cómo qué diría? Por el gasto político que eso les va a tener. Claro, un TCU, que es un auxiliar docente 1, es un técnico superior universitario, auxiliar, que es un auxiliar docente. Y como dice el profesor, entonces su curva se cruzaron y quedó por debajo. Va a quedar por debajo a partir de noviembre. Ahora fíjate lo que te iba a explicar. Sí. En esa evaluación del salario mínimo, ponte tú,
Voy a hablar de mayo 2009, mayo 2000, de 1999, cuando estaba en pleno ejercicio el gobierno, ¿sí? El gobierno del 99. Y en esa época teníamos entre 3,8 y 5, todas las escalas, cantidad de salarios mínimos en mayo, pero eso se ha ido depreciando. Después del análisis que se le hizo, si el Ejecutivo Nacional, por órgano del CNU, decide o le interesara restablecer el poder adquisitivo del docente universitario, si lo hace por esa vía, debería pensar, vamos a restituirle lo que teníamos en mayo del 1999 a los docentes. Bueno, cuando se hace ese ajuste de que se tengan entre 3 y 5 salarios mínimos, se llega a una tabla salarial, que yo la publiqué, que es muy similar a la que arrojarían las normas de homologación aplicadas linealmente desde el 99. Entonces, eso me llevó a pensar de que había una relación entre los incrementos de salario mínimo de la evaluación, que después cuando me puse a ver los porcentajes bianuales del salario mínimo, llegué a la conclusión de que, y lo dejé de manera pública así redactado para ser un poco alarmista, el gobierno nacional desde el 99 ha aplicado un esquema similar a las normas, al declarado en el artículo 13 de las normas de homologación con el salario mínimo. Sin embargo, a los docentes, a los profesores universitarios, se nos niega lo que realmente tenemos escrito. Fíjate que nosotros de institutos y colegios universitarios somos beneficiarios de esas normas del 94 por contrato colectivo. Pero entonces, cuando adapté la tabla de restituir la cantidad de salarios mínimos que teníamos en mayo del 99, de 1999, a estas alturas, 2013, y cuando apliqué las normas de homologación desde el 99 linealmente y de manera idónea, se llegan a dos tablas salariales similares. La diferencia es en bolívares. Entonces, por eso es que, oye, de alguna manera el Ejecutivo Nacional, y que sea por órgano del CNU, como dice la norma, como dice la ley, debe restituir el salario en cualquiera de esas dos vías. Evidentemente yo no quiero estar, esa es una vía la que estoy planteando del salario mínimo, es para comparar, pero las normas de homologación deben aplicarse porque, como lo dije anteriormente, nadie, absolutamente nadie en este país, ni siquiera un tribunal, puede derogarlas. Y para eso está el soporte del artículo 89, es el artículo de la Constitución. Ese artículo para mí es el más importante para el trabajador. Deberían leérselo, releérselo, aplicarlo, para que vean que nadie, absolutamente nadie puede, ninguna ley puede dictaminar derechos, derogar derechos adquiridos. Y eso significa que hoy en día, si le ponemos un numerito, la escalafón de agregado, ¿cuántos salarios mínimos tiene? Ok. 1,5. Sí, un docente agregado como un teniente, como un mayor. Como un teniente coronel. Sí, deberíamos estar en 20.000 bolívares. Un titular debería estar ganando en estos momentos 30.000 bolívares. Y todo eso concuerda con unas tablas salariales que se han publicado en la red sobre investigaciones que se han hecho con los salarios de del resto de muchos países del mundo, básicamente de Latinoamérica. Claro. Y ahí tú ves que, por ejemplo, en Colombia un profesor agregado gana 17.000 bolívares. Y en Argentina también se ganan como 13, pero un agregado aquí está ganando 4.834 bolívares. Y eso es 1.02 salarios mínimos a la altura. Y comparado con la cesta básica, bueno, la cesta básica queda el profesor ni siquiera un titular llega a la cesta básica, porque la cesta básica está en 9.000. La cesta básica es la que incluye todos los servicios y los insumos. En cambio, la cesta básica alimentaria, esa es la que está en 4.000, medida por un sector que tiene una empresa que siempre publica, pero si vas a el Instituto Nacional de Estadística, ellos dicen que están en 2.300, que está por debajo del salario mínimo. Ellos dicen que son 4.000, pero la cesta básica completa son 9.000, y que es la más importante. Y un titular ahorita hasta ahora, que son 7.200 su salario, está por debajo de esa cesta básica. Es decir, que un profesor universitario hoy en día, no, el gobierno no cumple con
el gobierno no cumple con con ese artículo 104 donde se supone que los docentes deben estar bajo un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con la elevada misión que realiza un docente. Entonces, y quería culminar con esto porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Los 30 minutos pasan rapidito, aunque no parezca. Es que se queden los televidentes con estas cifras en la cabeza. Un profesor agregado con ¿cuántos años más o menos de experiencia tendría para llegar a agregado? Unos 15 años No, aproximadamente. unos 12 años. 12 años de experiencia docente con posgrado, apenas gana 4.500 bolívares al mes. Ese es el sueldo hoy en día de un docente, que no cubre la canasta básica, ni siquiera cubre la canasta de alimentación. Entonces, se imaginan el grado o el ministerio que como docentes, aquellos que ejercemos esta labor, nos entregamos día a día porque nuestro país sea cada vez mejor. De hecho, ahí lo que está en juego, o mejor dicho, en tela de juicio es la frase con su elevada misión. Porque como tú te acabas de explicar, ponte tú entre 10 y 12 años para poder llegar a una categoría de agregado y estás ganando en 4.500, 4.800. Y el que entra ahorita a trabajar, que en noviembre va a casi ganar 3.000 bolívares como nuevo, en un salario mínimo. O sea que la diferencia con un agregado 12 años son 1.500 bolívares. Entonces la elevada misión no está considerada por el gobierno nacional desde hace tiempo, desde el 99. Y eso lo quiero decir rápido. Aquí el gobierno nacional anterior llegó con la popularidad que tuvo y lo primero que hizo muy bien fue cancelarnos ese 10% de diferencia que el gobierno de Convergencia, el ministro Colmenter no desconoció por acuerdo del CNU que era 6.5, él dijo que era 5.5, vino un tribunal supremo y dijo que era 6.5 y él no cumplió esa orden, después vino el nuevo gobierno y lo cumplió y después vino el nuevo gobierno y montó las normas de homologación y las aplicó en 98, 99, pero de ahí se fue para abajo. Después de ahí no quiso reconocer más nunca las normas de homologación y hasta la fecha a todos los gremios nos tienen en ascuas, en deuda. Entonces eso es arrancada de caballo y frenazo de burro, claro, como quien dice, y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Yo pienso que Rafael nos visitará en otro momento para profundizar acerca de lo que son las prestaciones sociales de los profesores, así que nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal y a esta misma hora. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, Rafael.